Muy bien, te invito a que abras tu Biblia, por favor. A Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Del versículo 20 en adelante. Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante. Y dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era este discípulo? Juan, el escritor de este libro. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vamos a orar. Padre, te rogamos que puedas hablarnos a nosotros a través de tu palabra y que podamos aprender a través de tu palabra. Ella es suficiente, Señor, para efectuar los cambios en nuestras vidas. Ella es suficiente para hacer tu obra en esta tierra. Ella, Señor, es suficiente para poder conocer al Señor Jesucristo y seguirle como tú quieres que lo hagamos. Te pedimos, Señor, nos guíes a través de ella y nos hables a través de ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos en un momento del relato bíblico donde Juan termina su evangelio. Y en los versículos anteriores, del versículo 15 al versículo 19, vemos cómo el Señor Jesucristo, ya resucitado, con un cuerpo transformado, restaura a Pedro. Y 3 veces, la misma cantidad que Pedro lo negó, le pregunta si lo ama. Pedro, con un corazón quebrantado, le dice: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y dice el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, hablando de lo que dijo Jesús a Pedro en el versículo 18. Y dicho esto añadió: sígueme. Podemos imaginarnos la escena y que Jesucristo iba hacia algún lugar y le dijo a Pedro, después de restaurarlo: sígueme. Y Pedro como que comenzó a seguirlo. Y en los versículos que siguen, Pedro, versículo 21, dice que le vio a este que amaba a Jesucristo, al apóstol Juan, y le preguntó: o sea, yo te tengo que seguir, ¿y qué de este? Y Jesucristo le responde en el versículo 22, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Se ha predicado muchas veces acerca de esto, pero me llama la atención muchísimo esto que Jesucristo les dijo. Es más, tiendo a imaginar de que Jesucristo, cuando lo dijo, él sabía la cantidad de sermones que iban a brotar de estas palabras. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Jesucristo le había hablado al apóstol Pedro. Jesucristo estaba tratando con el apóstol Pedro. Jesucristo estaba restaurando a este hombre llamado Pedro. Y cuando él quiso desviar la mirada hacia otro, dijo: ¿qué a ti? Sígueme tú. Lo primero que quiero ver con vos es que seguir demanda algunas acciones. Primero, seguir es empezar a andar. Es decir, cuando yo sigo a alguien es porque estoy avanzando. Seguir implica el avanzar. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 8, versículo 9, vemos cuando Jesucristo le llamó a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos. Él estaba trabajando en un negocio lucrativo, pero no muy honesto. Y dice que en ese momento le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó de donde estaba, y dice la palabra, y se levantó y le siguió. Mateo capítulo 8, versículo 9. Mateo tuvo que empezar a andar.
Mateo tuvo que abandonar el lugar donde estaba para poder seguir al Señor Jesucristo. Él pudo haber hecho dos cosas. O se pudo haber quedado sentado en el banco, o pudo haberse levantado. Sabemos lo que hizo. Pero muchos de nosotros, cuando Jesucristo nos llama a seguirle, tomamos la decisión incorrecta. Sígueme, y no lo queremos hacer. Hace muchos años conocí a un hombre que yo sabía por la relación que tenía de que Dios lo había llamado al pastorado. Y vez tras vez le ofrecían para ser pastor de tal o cual iglesia. Y cada vez él decía, no, yo no, este no es el momento, los chicos son muy chicos, soy muy joven, me falta mucho que aprender, no. Y seguía pasando el tiempo. Recién a los 48, casi 50 años, él dijo, bueno, sí, acá estoy. Heme aquí, ya no quiero frenar más este llamado. Y comenzó su obra de pastor. Ya lleva varios años como pastor. Y él me dice, es una tremenda bendición esto. ¿Por qué tuve que esperar tanto tiempo? ¿Cómo Dios lo está utilizando? ¿A cuántas personas Él está influenciando? ¿Y cuánto antes Él podía haberlo hecho por postergar esta decisión? Jesucristo le llama y ese sígueme demanda comenzar a andar, demanda avanzar. Si no comenzamos a andar, si no comenzamos a seguir a Jesucristo, nunca vamos a llegar a ningún lado. Seguir es empezar a andar. También seguir es continuar andando. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 14. Sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no solamente había seguido al Señor Jesucristo desde su encuentro en ese camino de Emaús, sino que él proseguía, él continuaba andando. No fue suficiente ese primer paso, sino que él necesitó dar un paso detrás del otro y detrás del otro y detrás del otro. En la vida cristiana hay que activar ese servir al Señor. Es mejor gastarse sirviendo al Señor que echarse a perder. Nuestro cuerpo, sea que lo usemos para el Señor o que lo usemos para cualquier otra cosa, comienza a desgastarse. Los que ya han pasado varios años en esta vida se dan cuenta de esto. De golpe la cintura que nunca dolía, comenzó a doler. De golpe ese pelo que siempre era abundante y una molestia, ya no es una molestia. De golpe esos dientes tan fuertes ya no son tan fuertes. Nuestro cuerpo se va desgastando. Esta morada terrenal se va desgastando. Pero ¿qué es lo que hacemos mientras estamos viviendo? Es lo que vale la pena. El servir al Señor. Pablo decía que él proseguía, de que él continuaba en su servicio al Señor. Él no se daba por vencido, él no se daba por satisfecho. Él siempre tenía algo más para hacer. Incluso llegando a edad avanzada, estando ya viejo, él le pide a uno de sus colaboradores que le traiga libros para leer. Ya estaba próximo a enfrentarse a la muerte. Y él seguía estudiando, él seguía capacitándose, él seguía sirviendo al Señor lo mejor que pudiera hacerlo. Él proseguía. No solamente empezaba a andar, sino que continuaba haciéndolo. Ahora, desde el momento que uno se detiene en su caminar con Dios, ya no está siguiendo. Desde el momento que uno dice, bueno, me voy a tomar un mes, 2 meses, ya no está siguiendo. Incluso he escuchado de personas que se toman vacaciones de la iglesia. Algunos me miran como diciendo, no, sí, en serio. Una cosa es cuando por ahí te vas a algún lugar y, no sé, tenés la bendición de tener un mes de vacaciones y tenés la bendición de tener el recurso económico para pagar ese mes de vacaciones y vas a algún lugar y siempre te podemos recomendar una iglesia cerca
o incluso seguir los sermones por internet, o siempre hay alguna manera de continuar conectado a una iglesia. Pero hace un tiempo atrás vino una persona y me decía que quería tomarse vacaciones y también vacaciones de la iglesia. Yo no era pastor, entonces yo no podía decirle impío, pecador. Entonces estaba ahí como aconsejando y decía no es bueno. Me dice sí, porque son muchas presiones, muchas cosas para hacer y queremos desenchufarnos y desconectarnos un poco de la iglesia. Yo cuando escuchaba esas palabras decía, ¿cómo desconectarte de la iglesia? No entiendo. Obviamente no puedo obligar a nadie, menos porque no era pastor, entonces no podía tampoco decirle pecador. No. Bueno, te animo a que no dejes de venir a la iglesia. Tal vez no hagas tantos ministerios, pero no dejes de venir a la iglesia. No, pero nos hace bien. ¿Ok? Pasó el tiempo, esto fue hace varios años, pasó el tiempo y las vacaciones cada vez eran más frecuentes. No sé si me entienden. Y cada vez necesitaban más vacaciones. Y era como cuando uno come y se le agranda el estómago y quiere comer más y quiere comer. Y era así. Y cada vez más vacaciones. Hasta que, bueno, yo perdí el contacto con esa familia. Pero lo último que yo supe es que ya no estaban yendo a la iglesia. Y todo comenzó con queremos vacaciones. Queremos detenernos por un tiempo en nuestro seguir al Señor. No seguir al Señor es algo trágico. Perdemos oportunidades. También nos dice que quien debe seguirle es una persona específica. Dice versículo 21, que a ti, sígueme tú. ¿Quién es tú? Yo. Sígueme tú. Si Jesucristo te dijera a vos, sígueme tú, como se lo dijo a Pedro, ese tú sos vos. Y obviamente ese tú soy yo. Sígueme tú. La vista no debe estar puesta en otros, sino en nosotros. Cuando ponemos la vista en otros hay una distracción que es peligrosa. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, leemos así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Pedro se olvidó de que Jesucristo le estaba hablando a él mismo al fijarse en Juan. Sintió curiosidad por saber qué sería del destino de Juan. Quería saber si Juan habría de tener ciertos favores que él no tendría. Se olvidó de cuáles eran sus deberes. Se olvidó de seguir andando en pos de Jesucristo. Y esto es algo recurrente en Pedro. Se distrae del Señor Jesucristo. Leemos que en un momento ellos estaban en una barca, Jesucristo se había quedado para orar y luego les sale al encuentro en el mar de Galilea, que en realidad era como un lago. Y les viene al encuentro ellos en el medio del mar, de este mar de Galilea, este lago, y viene caminando Jesucristo sobre las aguas. ¿Conocen la historia? Y Pedro le dice, si realmente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro toma una de las decisiones de fe más grandes registradas en la palabra de Dios. Pone un pie fuera de la barca y completamente confiado en el Señor Jesucristo, descansa todo su peso sobre el agua y comienza a caminar hacia el Señor Jesucristo. Y lo miraba a Él. Pero dice el relato bíblico que viendo los vientos y las olas, comenzó a hundirse. Quitó los ojos del Señor Jesucristo. Comenzó a dudar de lo que estaba sucediendo, realmente estaba sucediendo. Vio que la circunstancia, sin ver a quien estaba controlando la circunstancia.
Pedro se distrajo y puso sus ojos donde no debía poner. Pero no lo juzguen a Pedro. Así hacemos muchos de nosotros. Muchos de nosotros nos ponemos a ver a otras personas antes de mirarnos a nosotros mismos. Me pregunto si es correcto detenernos porque otros se detienen. Si es correcto dejar de venir a la iglesia porque otro no lo hace. Si nos alejamos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para el Señor porque otro no lo hace. Me pregunto si es correcto dejar de asistir a la iglesia porque alguien me miró mal o no me saludó. Me pregunto si es correcto dejar de ofrendar porque otros no ofrendan. Me pregunto si es correcto no cumplir con nuestras obligaciones porque otros no cumplen con las suyas. Si es correcto no ayudar a otros porque otros no ayudan. Hermanos, nuestra salvación, nuestro servicio y nuestro testimonio no depende de ningún hermano. El que debe seguir al Señor Jesucristo no es Él y Él, soy yo. Necesito hacerlo. Si cada uno de los que vinieron alguna vez a la iglesia, si cada uno de los que alguna vez escucharon el Evangelio, si cada uno de ellos en nuestra generación hubieran dejado de mirar hacia los demás y se hubieran concentrado solo en el Señor Jesucristo, esta iglesia y cada iglesia de la Argentina sería chica de la cantidad de hermanos y hermanas que estarían sirviendo al Señor. Pero cada vez que alguien se va de una iglesia es por culpa de otro. ¿Cuánto me gustaría o cuánto me gusta cuando sucede de que viene alguien de otra iglesia y me dice: mire, pastor, yo dejé de ir a esa iglesia porque predican falsa doctrina? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero cuán doloroso es cuando viene y dice: pastor, dejé de ir a esa iglesia porque me peleé con un hermano. No cambies de iglesia por eso. Pero pastor, no sabe, yo me peleé con ese hermano. No cambies de iglesia por eso. Pero ¿y cómo hago? Bueno, Mateo 18. Si vas a una iglesia donde hay un pastor, él la debe conocer el proceso bíblico para la restauración. Habla con ese hermano con una actitud de poder resolverlo. Bueno, pastor, yo ya resolví el problema con ese hermano. Ok. Pero no me gusta el pastor. ¿Qué tiene de malo? ¿Predica mala doctrina? No, es todo Biblia. Ok. ¿Te insultó el pastor? ¿Te hizo algo? No, pero no me gusta. No cambies de iglesia por eso. Si vas a cambiar de iglesia, hace muchos años atrás me predicó un pastor que ahora está pastoreando acá cerca. Él decía que solamente hay dos motivos bíblicos por los que uno debe cambiar de iglesia. O porque se está predicando falsa doctrina, o porque te mudaste. Después, no cambies de iglesia. Sígueme tú, sin importar quién está a tu lado, sin importar lo que están haciendo a tu lado. Sígueme tú. También tenemos por último una promesa de que el que sigue al Señor Jesucristo no andará en tinieblas. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo, hablando Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Cuando nosotros caminamos hacia la luz, detrás nuestro quedan las sombras. Cuando nosotros caminamos hacia el Señor Jesucristo, todas las tinieblas quedan detrás nuestro. Pero qué triste es cuando seguimos al hombre antes que a Dios. Y lo seguimos porque es fácil. Es fácil seguir a los hombres. Pedro aquí prácticamente estaba siguiendo lo que estaba haciendo Juan. Estaba pendiente de él. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? ¿Por qué a él no? ¿Por qué a mí sí y a él no? ¿Qué le pasa a él? Los cristianos de Corinto
Decían, yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro. Y algunos, yo soy de Cristo. Pero no eran de Cristo. Estaban jactando su espiritualidad y ninguneando a los demás. Es fácil seguir a otros. Es fácil seguir a otros cuando estamos desesperados. ¿Recuerdan a Aarón? Ya que está de moda esto de Moisés y Josué y la tierra prometida y lo demás. ¿Se acuerdan a Aarón cuando Moisés fue a encontrarse con Dios y tardaba y tardaba y tardaba y la gente estaba en crisis? ¿Qué hizo este Aarón? Recolectó las cosas de oro, las piezas de oro, y hizo una estatua, un becerro, para que Israel adore. Israel no dijo, no, Aarón, ¿cómo vas a hacer eso? Eso está mal, hay que seguir a Dios. Israel le fue fácil seguir a ese becerro. Le fue casi como natural seguir a ese becerro y adorar a ese becerro. En los momentos de crisis tendemos a quitar la mirada del Señor Jesucristo. Mateo, en el banco de los tributos, estaba dejando algo atrás por seguir al Señor Jesucristo. Él estaba dejando un empleo muy lucrativo, pero también un empleo que era ilegítimo. El negocio de los publicanos era de gran provecho para ellos y de gran aflicción para el pueblo. Ellos te cobraban 3, 4 veces más de lo que debían cobrarte, y eso era su ganancia. Y exigían y exprimían al pueblo. Mateo en ese momento decidió dejar detrás el pecado y la corrupción para seguir al Señor Jesucristo. Tenemos que entender que debemos seguir al Señor Jesucristo, solamente a Él, porque Él es el único que es digno de ser seguido. Le seguimos porque Él es digno de nuestra confianza, porque Él tiene un mensaje serio, eficaz y feliz para nosotros. Porque siguiéndole, la senda de nuestra vida se ilumina. Dice la palabra de Dios en Juan 8, no andará en tinieblas. Porque no sentimos la dureza del viaje cuando lo seguimos a Él. Él nos dijo en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero solo cuando lo seguimos a Él. Porque Él nos conduce hacia un fin glorioso y Él nos lleva hacia Dios. Y porque en Él, en el Señor Jesucristo, encontramos un lugar de descanso y paz en el medio de tanto alboroto. Mateo 11, 28 al 29 dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Te animo a que pienses en Jesús, porque Él es el ideal más bello que puedas encontrar en esta vida. Te animo a que busques a Jesús, porque Él es el tesoro más precioso y más codiciado en toda esta vida. Te animo a que mires a Jesús, porque Él es la meta más importante y verdadera que podamos tener en esta vida. Te animo a que sigas a Jesús, porque Él es el mejor y más fiel amigo que puedas llegar a encontrar. Sígueme tú. Es la misma invitación que se le hizo a Pedro en ese momento. Es la misma invitación que se le hizo a Mateo en ese momento. Y Él te la hace hoy día. Sígueme tú. Si tu esposa no quiere seguir al Señor, amala, pero sigue al Señor. Si tu familia no quiere venir a la iglesia, tu familia no quiere servir al Señor o seguir al Señor, ama a tu familia, pero seguí al Señor. Si tus hijos no quieren seguir al Señor, amalos con todo tu corazón, pero seguí al Señor. Sígueme tú.
porque cuando estemos delante de su trono, vamos a comparecer por lo que hayamos hecho, cada uno de nosotros, si decidimos seguirle o no. Y en ese momento no vamos a poder decir, no, pero mi esposo, no, pero mi esposa, no, Señor, pero mis hijos. Sígueme tú. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu esposo, pero sigue al Señor. Padre, te amamos y deseamos seguirte. Anhelamos, Señor, poder mirarte a ti y seguirte a ti cada día de nuestra vida. Señor, entendemos de que es fácil distraernos, es fácil mirar hacia el costado. Padre, a veces es inevitable, cuando vemos a algún hermano tomando malas decisiones, no dolernos por él. Pero, oh Señor, que eso no nos haga detenernos en seguirte a ti. Que podamos seguirte como el anhelo más profundo de nuestro corazón. Que podamos seguirte sin mirar hacia los costados, puestos los ojos en ti. Y que podamos seguirte, Señor, para no andar en tinieblas, para dejar atrás la vida que abandonamos, que estaba repleta de pecado y que tú limpiaste. Ayúdanos a seguirte cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.